Hay muchas novedades ligadas con la cuestión de género. La provincia de San Luis va a ser el escenario del encuentro anual de mujeres y diversidades, que vamos a tener la posibilidad de contar con representante propio, porque nuestra compañera Sofía D'Andrea va a participar a partir de mañana. Pero justo se da este encuentro en una situación muy especial, porque acaba de presentar la renuncia la responsable del Ministerio de Mujeres de la Nación, y además hay un conflicto con mujeres mapuches detenidas por defender el territorio histórico que les pertenecen. Vamos a saludar a la concejala comandante cumplido de la ciudad de Córdoba, docente, dirigente también del partido del Frente Izquierda, que está en línea con nuestro programa, con Nicolás Chetan y Sofía D'Andrea. Laura Viche, Guillermo Jeremía la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo, Sofía, Nicolás? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, ¿en qué clima se va a dar este encuentro nacional del que entiendo que va a tomar parte, va a participar, Laura? Sí, estamos con todos los preparativos, con nuestra delegación de Pan y Rosas, tanto aquí en Córdoba como a nivel nacional. Seremos más de 1.400 compañeras de todo el país, así que bueno, con toda esos preparativos, los nervios del último momento, viendo que no se nos olvide nada, ¿no? Y como vos decías, sí, este encuentro se da en una situación muy particular, con una crisis abierta justamente a nivel nacional, con un gobierno que a 3 días de este encuentro, que además pasó a bautizarse en el último Encuentro de La Plata de 2019, plurinacional, de mujeres lesbianas, trans, no binarias, intersex, es decir, respetando justamente las identidades de los pueblos originarios, de los pueblos preexistentes a la conformación del Estado Nacional, y lo que vemos es una represión brutal, con violación de todos los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos originarios, en Villa Mascardi, por orden directa, con asistencia directa del gobierno nacional, que es lo que estamos viendo. Eso es lo que provoca la renuncia indeclinable, dicen ahora directamente muchos de los medios que están reflejando, de Gómez Alcorta. Esto la verdad es que es muy, muy brutal. Las comunidades originarias, en una conferencia de prensa que daban ayer, señalaban que el gobierno nacional del Frente de Todos le está dando con el gusto a Patricia Bullrich, que fue la que encabezó bajo el gobierno de Macri el ataque al pueblo mapuche de manera sistemática, y lo hemos visto también en los medios estos días. Entonces creo que esto hay que repudiarlo claramente. Nosotros vamos a plantear esto en el encuentro, obviamente que sea un gran pronunciamiento político contra la represión, pidiendo la libertad urgente de las detenidas, el respeto de todos sus derechos, y desde ya que esto también va de la mano, porque siempre lo hemos señalado, la represión no viene sola, la represión viene de la mano de servir a determinados intereses. En este caso son los intereses de los terratenientes, los que tienen negocios en la Patagonia, con las tierras, con los recursos mineros, con los recursos naturales, y es a esos sectores a los que se defiende. Nosotros decíamos, son muy valientes, muy fuertes y muy rápidos para actuar con las mujeres mapuches, pero muy débiles para actuar contra Joe Lewis, o contra los terratenientes de la Patagonia, o contra los ojeros a los cuales les ofrecen un dólar excepcional, o las multinacionales que han especulado permanentemente con la suba de precios y la inflación, y que tienen el desparpajo de reírse de la remarcación de los precios, mientras la población la está pasando muy mal. Entonces, esa represión que vemos con el pueblo mapuche va de la mano de una política de ajuste, que es la que está implementando el gobierno nacional, con la asunción de Massa y el acuerdo de toda la coalición respaldando el plan de Massa, que es un plan a medida del Fondo Monetario Internacional. Laura, respecto de la cuestión de las mujeres mapuche, da la sensación que esta acción, bueno, las imágenes hablan por sí solas, no sé si se necesita ni siquiera aplicar una inteligencia superior para darse cuenta que la desigualdad entre la fuerza represiva y un grupo de mujeres defendiendo el territorio que ancestralmente le pertenece es absoluta, pero da la sensación que la estigmatización viene de antes, primero con los hombres y ahora con las mujeres, ¿no? Como que se los quiere hacer enemigos. Totalmente. Sí. ¿A qué creen que responde eso?
Mira, yo creo que es justamente buscar un enemigo en la población trabajadora, en los sectores populares, en los pueblos originarios, para culparlos de los males, del descontento y del malestar social que hay. Digo, hoy son las comunidades originarias, el pueblo mapuche, pero hasta hace 2 semanas eran las familias desocupadas con las mujeres desocupadas a la cabeza, que eran estigmatizadas como si fuesen las responsables de la pobreza y de la miseria que se vive, acusándolas de vagas, de planeras, de que no quieren, digamos, trabajar, y de que encima exponen a sus hijos llevándolos a los acampes y a las acciones sociales, donde lo que están reclamando es comida, donde lo que están reclamando es trabajo, el acceso a la vivienda. Entonces es la búsqueda permanente de un enemigo en los mapuches, en las mujeres mapuches, en los pueblos originarios. Días atrás también podríamos pensar en los trabajadores del SUTNA, a los cuales se acusaba de privilegiados, se decía que eran extremistas, que no querían negociar con unas patronales que se llenaron los bolsillos y que están teniendo ganancias multimillonarias, como son las 3 grandes patronales del neumático. Entonces, la búsqueda de un enemigo permanente para acusarlos y para señalarlos como responsables de una situación que es crítica a nivel social, que se expresa en el malestar permanente porque no alcanza el salario para llegar a fin de mes, porque los salarios no nos alcanzan. A las mujeres eso nos golpea doblemente, porque además estamos en los trabajos más precarizados. Nuestra delegación, por ejemplo, es de compañeras de la limpieza que fueron echadas por reclamar un aumento de salario. Es las trabajadoras de Paicor que vienen de ahí, justamente de Río Tercero, del interior, reclamando porque están absolutamente precarizadas por los municipios, trabajando con planes sociales, cuando el Paicor es ley provincial y ni siquiera son reconocidas como trabajadoras dependientes del Estado. Está compuesta de trabajadoras docentes que venimos de pelear por el salario. Entonces la situación realmente es muy crítica, a las mujeres nos golpea con mayor intensidad, y no es casualidad que seamos quienes estamos a la cabeza de las luchas por nuestros derechos y enfrentando este ajuste que se descarga sobre nuestras vidas. Por eso creo que este encuentro plurinacional de mujeres y disidencias va a ser importantísimo. Queremos que sea realmente un pronunciamiento que además vuelva a poner en las calles la fuerza de mujeres y disidencias, que mostramos cómo se puede conquistar un nuevo derecho y cómo se paran todos estos ataques, porque no olvidemos que nuestra fuerza y la confianza en nuestra fuerza es la que nos permitió conquistar el derecho al aborto legal, seguro, gratuito en nuestro país, y que mostró que cuando nos organizamos, tomamos las calles, alzamos la voz, así tengamos enfrente a sectores muy poderosos como las iglesias en ese caso, los gobiernos, los sectores más derechistas, podemos igual avanzar, y creo que esa es la conclusión también que se desprende de la lucha de los trabajadores del neumático, donde vimos un acuerdo y un alineamiento entre el gobierno con sus voceros como Moroni y Massa a la cabeza, las conducciones sindicales que actuaron en contra, las patronales, ni qué decir, y toda la coalición, digamos, que se puso del lado de las patronales. Bueno, así todo, ganaron, le mostraron a la población que los salarios son paupérrimos, que las condiciones de trabajo son malísimas y que tenemos derechos sobre los cuales no vamos a permitir que se avancen, no vamos a permitir que nos pisen la cabeza, sino que vamos a luchar para defenderlos y conquistar todos los derechos que todavía no tenemos. Laura, Sofía les saluda, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Quería preguntarle si hay alguna acción que van a seguir luego de estas represiones. ¿Tienen pensado, además del encuentro, visibilizarlo? Seguramente, estamos a poquitas horas de que comience el encuentro. Esto seguramente va a ser denunciado en el inicio, en el acto de apertura. El encuentro se desarrolla con múltiples talleres durante sábado y domingo. El domingo por la tarde habrá una gran movilización, que es donde se expresan todas las demandas y los debates que se dieron en el encuentro, y nosotros vamos a pelear para que esto sea un hecho central en esa movilización también. Y luego veremos cómo continúa la situación, pero creemos que desde ya lo que hay que exigir
de manera unívoca, es la libertad de esas compañeras, el respeto de sus derechos y el cese de la represión y el hostigamiento. Quizás, como todos los años proponemos, de allí surja una acción unificada para llevar a todo el país cuando quienes viajamos nos volvemos, pero estoy segurísima que esto estará en el centro de los debates que tendremos los próximos días. Estamos dialogando con Laura Vilches de Pan y Rosas, el movimiento que se integra al Frente de Izquierda de los Trabajadores también. Le quiero preguntar finalmente, porque el gobierno anunció en el comienzo de gestión la creación del Ministerio de las Mujeres. Cumplió acabadamente con su rol. Gómez Alcorta acaba de renunciar, pero había muchas críticas de distintos sectores respecto de la tarea desempeñada al frente de la cartera. ¿Usted qué opina, Laura? Yo creo que sí, que es crítico, no excede a la política que tuvo todo el gobierno. Nosotros lo dijimos desde un primer momento, es muy difícil compatibilizar la defensa de los derechos de las trabajadoras, los trabajadores de los sectores populares, de las mujeres y de las disidencias, votando presupuestos de ajuste. Lo que acaban de presentar en el Congreso Nacional es efectivamente un presupuesto de ajuste con una inflación absolutamente ficticia, que nadie cree que se vaya a cumplir, y eso implica recortes directos, como lo vimos inclusive también a través de decretos como los ministeriales, que recortan partidas específicas. Entre esas partidas se cuentan las partidas por las que venimos reclamando hace muchísimo tiempo, como aquellas para frenar la violencia machista, la violencia femicida, entre las cuales, por ejemplo, una de las exigencias es que haya subsidios acordes a las mujeres que necesitan para salir de los hogares donde están siendo maltratadas. No es casualidad que los índices de femicidio no bajen. No es casualidad que siga presente permanentemente la demanda por la vivienda y el trabajo. Y vimos al gobierno de Kicillof bajo la propia pandemia cómo reprimía y desalojaba a mujeres, muchas de las cuales estaban tomando tierras en Guernica porque estaban huyendo de una situación de violencia, y la respuesta fue esa, y no vivienda y garantizar el sostenimiento económico de esas familias. Entonces, cuando el presupuesto y el conjunto de la economía se acomodan al mandato del Fondo Monetario Internacional, es muy difícil que se puedan resolver las demandas de las mayorías populares, y las mujeres somos la mitad de esas mayorías. Entonces, realmente la intervención de la ministra y de todo el gobierno no es acorde a la defensa de los derechos de los sectores populares, sino aplicando un ajuste que va objetivamente en contra. O sea, es imposible que vaya a favor la política que están desplegando, y creo que eso se nota en el malestar y el descontento que vemos todos los días, y que se expresa también en la lucha de las trabajadoras docentes, como venimos en todo el país. Santa Fe, las compañeras docentes siguen de lucha, en las luchas de las trabajadoras de la salud, en las luchas de las trabajadoras de las áreas de discapacidad, donde fue brutal el recorte, y no es casualidad que las áreas más feminizadas somos de las áreas que hemos salido a pelear en estos últimos días, porque es donde más se siente este ataque a los derechos y a las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías populares y trabajadoras. Gracias, Laura, por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana, y bueno, estaremos a disposición cualquier cosita que necesiten en el propio encuentro. Muchísimas gracias, allí estaremos también, muy amable.